Amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenos días. Este es un martes especial. Vamos a empezar este ciclo de presentaciones de los libros de la tercera serie de la colección iberoamericana de poesía publicado por Lima Lee en alianza con Primavera Poética en el marco del octavo Festival Internacional Primavera Poética. Son 65 autores de 17 nacionalidades que están participando y que generosamente le han entregado al programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima los libros, antologías, libros para que puedan ser distribuidos de modo gratuito a través de este espacio digital. Esta mañana vamos a entrevistar a un poeta muy querido por todos nosotros. Muchos hemos sido alumnos de él en algún momento en el clásico taller de poesía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es uno de los poetas de la llamada generación del 60, con mucha trayectoria. Él ganó el premio Casa de las Américas, con un libro que para muchos ya también es un clásico, el famoso Aguardiente Forever. Para mí es un placer poder esta mañana presentarlo y conversar con él, conversar sobre su trayectoria y, por supuesto, sobre su poesía. Él nos entregó el libro Soledades de Solange, que ustedes pueden descargarlo de modo gratuito. Aquí está ya el link para que puedan disfrutar después de, por supuesto, este diálogo y su lectura. Querido Hildebrando Pérez Grande, buenos días, bienvenido a Lima Lee. Hola, Harold, buenos días. Y por intermedio tuyo, saludo también a las amigas, a los amigos de la primavera poética. Una primavera en verdad necesaria en estos tiempos, digamos, oscuros, dramáticos. Pero siempre habrá primavera, siempre habrá poesía, sobre todo gracias a la labor infatigable como la tuya y la de otros amigos y amigos que siempre nos acompañan en estos avatares. Gracias por eso, querido Hildebrando. Nosotros, en realidad, desde hace muchos años queríamos publicarte, porque este festival de lo que se trata es de rendirle nuestro reconocimiento en vida, por supuesto, a los poetas que han sido nuestros referentes. Y por supuesto, tú eres uno de nuestros referentes, no solamente de la literatura peruana, sino de la literatura escrita en español. Y del otro año nos toca Hildebrando Pérez, nos toca Hildebrando Pérez. Bueno, pasó lo de la pandemia, pero qué bueno poder contar contigo ahora. Estás no solamente en la primavera, sino en Lima Lee, así que por partida doble, y yo estoy contento de que hayas aceptado esta convocatoria, por lo que significa tu obra poética para el Perú, para la literatura en lengua española, y además porque tú eres un ejemplo de persistencia y además de perseverancia. Mucha gente de mi generación te conoció porque antología poética que leíamos decían los poemas de tal autor han sido recogidos de Hipócrita Lector, ¿no? Los poemas de tal autor han sido publicados en Piélago, ¿no? O si no, otros decían, estuve en el taller de San Marcos, y estaba dictando Hildebrando Pérez Grande. Entonces, casi toda la gente de mi generación tuvo un primer contacto contigo. Si no fue por el taller, fue por las antologías que citaban a Piélago e Hipócrita Lector. Me gustaría que me comentes un poco sobre lo que fue la publicación de tan importantes revistas que marcaron y que dejaron huella, por supuesto, ¿no? Como fue Hipócrita Lector y posteriormente Piélago. Gracias, Harold, por estas referencias hacia mi poesía y a mi labor como docente en San Marcos y en otras instituciones académicas, literarias. Con lo que queda de mí después de más de 100 días de arresto domiciliario, trataré de hacer un ejercicio de memoria, dejándome llevar acaso por la nostalgia. Eh, yo ingresé a San Marcos en 1961, cuando todavía estábamos allá en el viejo local de la Casona, en el Parque Universitario.
Ahí ingresé y al año siguiente, el 62, fue mi generación, fue mi promoción de la universidad que inauguramos la ciudad universitaria de San Marcos el año 62. Y entre el 61 y el 62, cuando ya estábamos en los 2 años de preletras, o preliteratura en este caso, nos encontramos con algunos otros poetas amigos, Juan Cristóbal, Juan Ojeda, Ricardo Ráez, luego vendría Gregorio Martínez, ¿verdad? Y con todos ellos nos dimos cuenta que necesitábamos una revista, un medio con el cual podríamos compartir nuestras inquietudes tanto en la poesía como en la narrativa o el ensayo. Así nació Piélago. Y Piélago empezó a publicarse como en ese entonces a mimeógrafo. No fue una revista que llegó a la imprenta. Lo que ocurrió es que nosotros comprábamos los esténciles, estoy hablando de una época ya prehistórica, en verdad. Comprábamos No, yo digo de todavía. y entonces mecanografábamos los poemas, picábamos, como se decía en ese entonces, en los esténciles, luego íbamos, ¿no?, el mimeógrafo, y durante una noche, evidentemente muy trabajosa, editábamos los 500 números que sacábamos en cada número de Piélago, hasta que después de ser una suerte de miscelánea, en la que publicábamos cuentos, ensayos, comentarios de libros, poesía, a partir del número 3 decidimos dedicarla exclusivamente a la poesía, a los poemas. Y ahí surgió una suerte de estrategia. ¿Cómo hacer que nosotros alcancemos cierta difusión? Entonces decidimos, algunos poetas jóvenes de ese entonces, Antonio Cisneros, por ejemplo, Luis Hernández, por ejemplo, César Calvo, el mismo Arturo Corcuera y otros amigos, nos entregaron sus poemas inéditos en ese entonces, más los poemas nuestros de Juan Ojeda, Juan Cristóbal, los míos y otros amigos. Cada número, pues, de Piélago era, por un lado, voces muy nuevas, las voces del 60, que ya habían publicado sus libros con Javier Sologuren, que además era nuestro profesor de literatura francesa, más los consagrados del 50. En Piélago encontrarás poemas inéditos de Carlos Gardel, de Washington Delgado, de Pablo Guevara, de Alejandro Romualdo. ¿Ves tú? Entonces teníamos en un número 3 movimientos, las del 50, las del 60 y los más nuevos. Eso le dio cierto, digamos, matiz de contemporaneidad por un lado, y por otro lado era un atractivo para los estudiantes de literatura encontrarse con poemas de los del 50 o con los coetáneos del 60 y darle paso también a las nuevas voces que aparecían, incluso después de Juan Ojeda, después de Juan Cristóbal, ¿no? Es así como sacábamos la revista Piélago, que llegó creo que al número 9, a 8, 9, ¿no? El 67, cuando desgraciadamente, para la revista quiero decir, yo tuve que hacer un viaje intempestivo y entonces se quedó el proyecto ya en nada prácticamente, porque ya todos terminábamos nuestros estudios, todos trabajábamos ya o en San Marcos o en universidades de provincias, hasta que después de algunos años, ya en los años 70, me encontré con otros amigos poetas a quienes yo conocía de años atrás, como Marco Martos, Selky Burgos, Carlos Garayar, y veíamos cómo acompañar, y esto lo digo por vez primera como un homenaje también, cómo acompañar en esos años a una revista solitaria, heroica, como era Harawi, la de nuestro amigo Paco Carrillo, que también era profesor de San Marcos, ¿no? Francisco Carrillo, el famoso Paco, que ya andabas por los números 60, 50, solitario, y ahí esperando que, digamos, propicien la difusión de Harawi.
para acompañar la aventura, como digo, hermosa realmente de Paco Carrillo con Jaraui, editamos Hipócrita Lector. Y entonces Hipócrita Lector fue una suerte de unión libre, para citar a André Breton, ¿verdad? Cada uno de nosotros pero también el nombre, tenía pero sus también el ideas. nombre A propósito, el nombre fue una batalla, ¿no? Fue una batalla terrible, cruenta, hasta ahora hay heridos y contusos, ¿no? Pero también, finalmente, después de muchas propuestas, logramos que el nombre de Hipócrita Lector, que no recuerdo ya quién lo sugirió, si fue Carlos, Marco o yo, no lo recuerdo, creo que fue Carlos, y entonces decidimos nombrar a nuestra revista como El Hipócrita Lector, ¿no? Que era un nombre bastante atractivo por un lado, sugestivo, y también un poco así como, ¿qué te digo? ¿No? De defensa y ataque, ¿no? O sea, a ver quién es el hipócrita lector, ¿no? Siguiendo a Baudelaire, que además ese verso, hipócrita lector, lo encontrábamos en Ticio Eliot, ¿no? En Yugoslán, en Tierra Baldía. Eh, Así que quedó con mucha suerte ese nombre, ¿no? Además con una carátula impresionante en el primer número, que aludía a un famoso crítico literario. Sí, claro. Entonces, ahí también, de alguna manera, volvimos a la sugestiva idea de Piélago, publicar a los consagrados del 50, del 60 ya en este caso, y a los más nuevos. Ahí tú encontrarás en Hipócrita Lector a Oscar Málaga, a Elqui Burgos, ¿verdad? A José Rosa Ribeiro, a Quique Sánchez Hernani, y a otros amigos hoy día ya, poetas muy consagrados, muy reconocidos en la poesía peruana contemporánea, ¿no? Yo En leí realidad, Oscar pues, Málaga por primera vez en Hipócrita Lector. claro, entonces, sí, pues, ¿verdad? Tuvimos en San Marcos una actividad casi febril, ¿no? Arrebatadora, entregándonos por un lado a la difusión de los poetas pocos conocidos o a los poetas consagrados, y también acompañando a los talleres de poesía. Muchos de los poemas de Hipócrita Lector nacieron en el taller de poesía de San Marcos, que ya desde los años 70 empezó a funcionar primero como un curso libre, como un curso lectivo, y posteriormente, ¿no?, ingresamos a la plantilla, ¿no?, curricular de la Escuela de Literatura de San Marcos, e incluso con dos cursos, ¿no? Taller de poesía 1, taller de poesía 2, ¿no?, porque había mucha expectativa, mucha demanda. ¿Y por qué el taller de poesía alcanzó ese cierto reconocimiento, digamos? Porque era un lugar amable, era un espacio en el cual los poetas jóvenes de San Marcos tenían un lugar en donde conversar, cotejar, discutir, Donde no habían notas, donde no habían notas. hasta lo más, ¿verdad?, con uno u otro poema. Y por otro lado, no había otros talleres, otros lugares amables, pues, en donde podían de alguna manera acompañar su vida académica, sus investigaciones, sus cursos de teoría literaria, etcétera, con el ejercicio mismo. Además, gracias a tu pregunta, también una vez más quiero aclarar lo siguiente. En realidad, el taller de poesía era un espacio en el cual los jóvenes poetas encontraban ese hogar, ese claustro materno que no existía. Recordarás tú que cuando un joven de 15 años, en el desayuno familiar, el padre le decía: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y este joven, con todo el ímpetu, ¿no?, encarnado en el quehacer de la poesía, le dice: papá, yo voy a ser poeta. ¿Qué cosa le decía el padre? Ya totalmente enojado, ¿no?
¿Y de qué vas a vivir? Así es. ¿Mm? ¿Qué vas a vivir? Y bueno, y la madre, un poco para, digamos, amenguar estos golpes, le decía, pero hijito, primero, ¿por qué no estudias una carrera? Y el padre inmediatamente venía diciéndole hacia lo bestia, ¿no es cierto? ¿No? Le decía, y lo recuerdo mucho porque lo contaban los mismos chicos del taller, ¿no? Tú ya no eres mi hijo. Mira hasta dónde llegamos, ¿ah? Tú ya no eres mi hijo. Te desconocían en tu propio hogar. Iban a la universidad a seguir cursos de teoría literaria, ¿no? Monografías por aquí, tesis por allá, y el mundo interior, el mundo de los sentimientos, ¿cómo expresaba? ¿Dónde podía conversar? Y entonces descubría el taller. Y en el taller, o el taller era una tribu de desolados, de marginados, de abandonados, No, yo ¿verdad? recuerdo que uno entraba al taller de poesía San Marcos y encontraba alumnos de química, de historia, de otras carreras, de otras facultades e incluso de De otras otras universidades. universidades, Así es, iban de de otras ingeniería, universidades. de la católica, de la Así verdad, porque es es un cierto. lugar, como te digo, en donde hay un espacio, ¿no? Que ese espacio, creo yo, que te daba un sentido de pertenencia, te recuperaba a ti mismo y sabías que había otro solitario, otro marginal. Entonces, en esas 2 o 3 horas del día, la pasábamos muy bien, como te digo, discutiendo, conversando, leyendo. No, y aparte Además, con los poetas que invitaban, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes invitaban a amigos de su generación a que vayan a compartir su experiencia. Una vez invitaron a César Calvo, por ejemplo, ¿no? Entonces Calvo pero por hablándole a los jóvenes, ¿no? Sobre poesía. Entonces, eso creo que era supuesto, también el aditamento, ¿no? El valor agregado. Tener a Hildebrando, tener a Marco, tener a los poetas que uno aprendió a leer siendo más joven todavía, pero además podía uno encontrarse con los amigos de estos poetas que enseñaban, que dictaban, que eran poetas también muy reconocidos y que por supuesto animaban a quienes estaban allí tratando de sobrevivir. sí, mira, qué curioso lo que tú dices, me hace recordar también en el taller de poesía al que asistían como invitados y por sugerencia, bueno, nosotros le preguntábamos a los talleristas, ¿a quiénes quieren escuchar? A Pablo Guevara. Y hablábamos con Pablo, y Pablo generosamente iba un día a conversar con ellos, a contar su vida, sus lecturas, a leer poemas inéditos, ¿no? Romualdo, Washington, Sologuren Bailey, con los Juan Bailey, ¿no? Venciendo su timidez, fue al taller y compartió, ¿no? Sus lecturas, sus vivencias, y salíamos pues muy fortalecidos, ¿no? Sobre todo los jóvenes, de escuchar, ¿no? A esas voces que en esos momentos, atención, ¿eh? Ya se estudiaba su poesía en San Marcos. Imagínate, Claro, en los cursos claro, de por interpretación supuesto. de textos, en el curso de literatura peruana, se escuchaba Washington, y por se ejemplo, leía, y lo tenías al frente a Paco Bendezú Paco contándote sus Bendezú. aventuras en Italia, en Santiago, sus lecturas, sus rabias, en fin. Fue una cosa muy simpática, además de Yo los recuerdo, jóvenes. yo recuerdo mucho, bueno, Pablo Guevara, ahora está Santiago Espino, ¿no es cierto? Sí, ahora está Gonzalo Espino, ¿no? Bueno, el Gonzalo. taller, sí, después que ya, bueno, yo hace 5 años ya me retiré de San Marcos, bueno, retirarse es un decir, ¿verdad? Sí, Formalmente, pero el taller ahora está bajo la conducción de Gonzalo Espino. Antes estuvo también por un tiempo el mismo Pablo Guevara, Carlos Pablo Álvarez, Guevara. Sandro Chiri, ¿no? Y Marco Martos, por supuesto, ¿no? Que es la piedra angular de todo esto, ¿no? Yo ¿Cierto? trataba de configurar, mientras me conversaba sobre Hipócrita Lector y Piélago, ese Ujú. momento en el que la universidad era un espacio en la que se congregaban los grandes poetas, ¿no? Que ha tenido y que tiene el Perú. Imaginaba a Washington, a Paco Bendezú, cruzándose, conversando con ustedes, al joven Cisneros, al joven Luis Hernández, eh, y lo que significaba en aquel entonces Casa de las Américas. Y tú ganaste el año 78, Ocho.
De 7 o 7-8, claro, el Sí, 7-8 ganaste con Aguardiente y otros cantos, ganaste el premio Casa de las Américas. así es. ¿Qué significó para ti obtener ese premio en un momento en el que, claro, Casa de las Américas era, pues, como quien dice, el faro, ¿no? De la cultura y para muchos también de la intelectualidad de toda una generación? Bueno, la verdad es que el año 78, cuando envié mi libro Aguardiente y otros cantares, y obtuvo el premio Casa Las Américas, compartido con Gioconda Belli, me acuerdo mucho, en esos años, con su libro Línea de Fuego. Para mí fue, por supuesto, un aliciente, un estímulo increíble, una ratificación a mi estrategia, tanto en las formas discursivas, en el discurso, porque veía bien algo que a mí desde hace años atrás ya se me iba configurando. Y disculpa que lo diga ahora, y por favor no hay ninguna arrogancia en mis palabras, ni mucho menos. Querido Lebrando, un No, favor, no, sí, ¿tienes de dime, sí. casualidad tu volumen? ¿Tienes tu, perdona que te corte, ¿tienes tu volumen en alto? El de la Sí, computadora de repente, porque se está sí, sí. escuchando, o sea, se está escuchando A ver, retorno, me dice, a ver, o sea, si lo puedes bajar tu volumen, por favor, de tu computadora, cosa que yo a ti te escucho muy bien, pero hacia afuera se está escuchando como con retorno. a ver, voy a ver. Sí. Pasan estas cosas cuando se transmite en vivo, pero sin ningún problema Sí, se si puede me alejo resolver. un poco, A si ver, me de alejo un repente, poco, porque a ver, a por veces me favor, acerco, ya, sí, de y si me repente, si alejo, te alejas, mejor así, ya, mejor ahí, querido ya. Hildebrando. A ver, voy a preguntar igual. Por favor, sígueme contando. Disculpa que te corté. Hablábamos de Casa de las Américas. Ah, sí, entonces, mira, para mí el premio, sin duda alguna, fue realmente muy estimulante. Y como lo dije en esos años, fue un reconocimiento a una poética que de alguna manera era diversa, distinta a la que imperaba en los años 60. Es decir, si tú visualizas bien el devenir de la poesía peruana, desde el año 60 para adelante, encontrarás que su discurso es eminentemente el discurso de un habitante de la ciudad. Es lo que llamábamos la poesía urbana, cosmopolita, Ajá. ¿verdad? Todos son poetas urbanos, cosmopolitas, con referencias muy culturales en sus versos, en sus planteamientos, y no había una voz que venía, digamos, eh, con resonancias andinas. Yo no encuentro, por lo menos, en los años 60, 70, alguien que pudiese compartir con Calvo, con Cisneros, con Hernández, con Heró, con Juan Ojeda y otros, ¿no? Ese tono singular, especial, si tú quieres marginal, insular, del tono andino en la poesía peruana. No lo hay. Por eso digo, disculpen si esto es una arrogancia de mi parte o una ceguera de mi parte, pero yo recuerdo que el año 62, 63, recordando mis clases con José María Arguedas, yo tuve la fortuna de ser alumno de José María 2 años seguidos, conversando con José María y luego también con Rosa Alarco, la musicóloga peruana. Ellos me decían, pero si tu tono es este, el tono es las resonancias andinas, el huayno, la mulisa y otras melodías, ¿por qué no continúas con ese tono, pero, ¿verdad?, buscando un lenguaje distinto, diferente, para salir de esa suerte de pintoresquismo, esa suerte de postal andina en la que siempre había caído hasta ese entonces, creo yo, la poesía peruana, ¿no? Un paisaje andino, el cerrito, la vaquita y un indígena tocando una quena.
¿no? Había mucho prejuicio, mucho estereotipo también, ¿no? Un fetiche de lo que era el hombre andino. Así que yo seguí esos consejos de José María y de Rosa Larco, conservar justamente mi sentido de pertenencia cultural, porque aquí viene otro problema que había que compartir también y resolverlo. Yo nací en Lima, eso es verdad, nací por accidente, nací en el año 41, pero a los pocos meses de nacido tuvieron que llevarme al Valle del Mantaro, a un pequeño pueblo de Orcotuna, a 15 kilómetros más o menos de Huancayo, de donde son mis padres, mis abuelos, mis ancestros. ¿Por qué? Porque tuve mi primer ataque violento de asma. Entonces ya teníamos el antecedente de una hermana mayor mía que había muerto a los 7 años también, ¿no? De una pulmonía fulminante. Entonces el médico, amigo de la casa, le dijo a mis padres, miren, si ustedes no quieren perder a este muchacho, que se vaya fuera de Lima. Y esa fue, así fue. Al año o un poco antes me empaquetaron bien como una encomienda y me mandaron a la casona de mi abuela. Como ella diría, yo soy hechura de mi abuela, ¿verdad? Porque en la casa de mi abuela y en ese pueblito, que era una comunidad en ese entonces, todavía no era distrito, ¿no? Yo viví hasta los 8 años, 9 años. Mi infancia es el mundo andino, el mundo mágico, mítico, el folclore, las vivencias. Muchos tomaban el título de mi libro, Aguardiente, como si fuese un canto, ¿verdad?, a licor, ¿no? Porque yo también la bohemia. Probablemente es cierto, pero lo que pocos saben, y lo he dicho también hace unos años ya, y gracias a ti lo repito, en verdad, en los años 40, 50, en los años de mi infancia, yo vi, participé en esas fiestas comunales en donde el aguardiente era la bebida más popular, era la bebida de los pastores, de los campesinos, era la bebida más humilde, más asequible. Y entonces un homenaje a todo ese universo social, ¿verdad? Cultural, a esa gran diversidad cultural de nuestro país a la que yo me adherí desde siempre, pues cuando ya tenía el libro dije, bueno, ¿y por qué no llamarlo aguardiente? Un poco jugando, en este caso lúdicamente, ¿no? Agua, ardiente, aguardiente, la poesía siempre es ardiente, etcétera, etcétera. Entonces, es así como, digamos, volviendo a tu pregunta y volviendo a los años 60, yo vi con claridad que no tenía por qué ni apresurarme, ni por qué exigirme en la medida en que mi tono de voz, mis temas incluso, que hoy día felizmente se cantan gracias a Margot Palomino, a Consuelo Gerí, a la musicalidad que le han puesto Emilio Flores, ¿no? Marino Martínez, la misma Rosa Larco. Entonces, yo me siento muy identificado con ese mundo. Obviamente, lo que se ha cambiado es el tratamiento del lenguaje, las formas discursivas, la estrategia poética. Y al fin y al cabo, mira, después de tantos años, uno empieza también pues a compartir el universo de Lima, el universo de la ciudad. Y más pero ya es tu universo también, o sea, ya es tuyo claro, también. O sea, por supuesto, claro. al comienzo de repente era un poco distante por el viaje que tuviste que hacer por el tema de salud y los elementos que configuraron toda tu cosmogonía eran realmente andinos, por los cuales tu voz, si realmente quería mostrarse como tu voz, tenía que responder a esos elementos, ¿verdad? Nace aguardiente, pero tú has hecho toda una vida en Lima también, que ya Lima es parte de ti, ¿no? Es parte de tu interioridad, por supuesto, pero, y claro, lo coherente es que también hayas escrito después sobre una ciudad tan distinta, pero tan nuestra como Lima, ¿no? yo creo que hay un texto, por ejemplo, de José María Arguedas, cuando él recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega, pocos meses antes de morir, José María, recordarás, recibe ese premio y hace un discurso breve y memorable, ¿no? Que se conoce como ahora como no soy un aculturado, yo no soy un aculturado.
Bueno, te cuento, ese mediodía, yo tuve la fortuna de ir al Instituto Nacional de Cultura o a la Casa de la Cultura en ese entonces, ¿no? Con José María y con Sibila, en el mismo automóvil, ¿no? Yo estuve con él el día del premio. Yo fui desde la imprenta, fuimos a recoger, porque ese discurso se imprimió, ¿no? Lo fuimos a recoger y lo llevamos, ¿no? Y ahí en ese discurso, José María dice algo que me parece importantísimo hoy en día desde el punto de vista cultural y social. ¿Mm? ¿Qué dice él? Él dice, lo importante es conservar las esencias Claro. culturales, las herencias culturales, el mundo simbólico cultural. La parafernalia puede cambiar, ¿verdad? Uno tiene que, sin duda alguna, pues un hombre no es una piedra, ¿verdad? Uno puede transformarse, uno puede crecer, ¿verdad? Eh, y entonces, eso hice yo. E intenté hacer eso en todo caso, ¿verdad? Conservar mis esencias. He podido viajar gracias a la literatura, a la poesía, en fin, a muchos lugares. He vivido en otras partes también y sin embargo siempre hay algo que me acompaña, ¿no? Ese aroma de la infancia, que es el aroma familiar, que son las vivencias y al fin y al cabo los símbolos culturales que siempre me acompañan, que podrán tener luego otro ropaje, que podrán tener otros lenguajes, pero que la esencia, como decía José María, es la que hay que conservar. Antes Así. de ingresar a tu poesía, eh, pensaba, por ejemplo, en la revista Martín, eh, y de repente trato, no sé, de encontrar algún tipo de vaso comunicante con lo que fue Hipócrita Lector y Piélago, pero a través ya de una revista, claro, en otra época, en otro tiempo, otro momento en el que editar también se volvió un poco más, no más fácil, pero en todo caso más a la mano. Y publicaste Martín, ¿no? Que es una revista que cada número va como homenaje a una de las voces de nuestra literatura. ¿Cómo surgió el proyecto de Martín? ¿Cuántos números han publicado hasta ahora? Y, y sobre todo, ¿qué te hace elegir a determinado poeta para intentar compartir, ¿no? Lo que se ha escrito sobre el poeta que escoges? Eh, Mira, es curioso, comenzábamos hace unos minutos hablando de cómo editábamos Piélago a comienzos de los años 60, a mimeógrafo, en stencil, en papel bond. Y mira cómo termino después de 20, 30 años utilizando, digamos, la técnica más sofisticada hoy en Sí, día en la imprenta. Gracias al talento indiscutible de Jesús Ruiz Durán, ¿no? Como artista gráfico, como diseñador, ¿no? ¿Verdad? Y al impulso y al olfato periodístico de Guillermo Sonday a comienzos de los años 90, nos unimos los tres y conversábamos. Y Guillermo decía, Hildebrando, necesitamos una revista de literatura, pero que no sean esas, repito casi prácticamente sus palabras, que no sean esas revistas ladrillo, pesadas, ladrillo King Kong, que pesan, ¿no? Y que alejan más bien a los estudiantes de la literatura. Hagamos una revista amable, una revista cómplice, que siempre esté acompañando a los estudiantes, a los profesores. Y entonces nos repartimos las tareas. Yo asumí la dirección académica, ¿verdad? Jesús Ruiz Durán la parte artística y Guillermo no solamente la administración de la revista, sino también quien le daba, digamos, las formas, ¿no? Eh, periodísticas, por decirlo de alguna manera. Y así fue. Y entonces decíamos, ¿cómo empezar la revista? Entonces, lo que dijimos fue, vamos a hacer esto. Un número para un poeta, un número para un narrador. Un número para un poeta, un número para un narrador. De tal suerte que
el estudiante de la universidad, el estudiante de secundaria, el profesor tanto de la universidad como también de secundaria y los lectores, al fin y al cabo, pueden encontrar estudios sobre el determinado autor, fotografías, testimonios, ilustraciones, los poemas visuales, hermosísimos, todos ellos de Jesús Ruiz Durán, más un aparato bibliográfico. Es casi como un número monográfico, pero utilizando toda la parafernalia técnica moderna de nuestros días, gracias a Jesús Ruiz Durán, que es un maestro en todo esto, ¿verdad? Así fue. No, y con el autor en la portada, los colores, el concepto no gráfico, como tú bien dices, de Ruiz Durán, se nota que hay talento y la experiencia, ¿no? Como para entregar un producto amable y que pueda ser cercano, no necesariamente solamente para personas que vienen desde la letra, sino para cualquier peruano o extranjero interesado en conocer sobre el poeta que está en la portada, ¿no? Sí, sí. Y mira, ya vamos por el número 32 y tenemos 32. Pues 32, mira tú, y en nuestras revistas están Carlos Germán Belli, Pablo, Washington Delgado, Alejandro Romualdo, Sebastián Salazar Bondi, Javier Sologuren y clásicos, César, José María Guren, ¿no? claro. César Bueno, Moro, César Calvo también. Calvo, Blanca Varela, Bryce, Ribeiro, Escorza, ¿no? Marco Martos, Arturo Corcuera, Gregorio Martínez, Carmen Ollé recientemente, ¿no? Y ahora estamos preparando un número dedicado a Óscar Colchado. Sí. Gran narrador Oscar Colchado, ¿no? Y aparte, merecido número. Colchado también, como tú, con Aguardiente, es uno de los primeros narradores que también empieza a incorporar los elementos, eh, digamos, de su región, ¿no es cierto? Para Pero hacerlos, claro, para tratar sí. de universalizarlos desde Lima. Sí, Eh, pero disculpa que te interrumpa porque eso que sí, acaba de señalar es bien interesante. Pero junto con Colchado, por ejemplo, y ya volviendo a los 60, 70, ¿cuál es el discurso de Gregorio Martínez que estuvo con nosotros en Piedra? ujú. ¿Acaso no es lo mismo distinguirse, utilizar, quiero decir, todas las técnicas narrativas contemporáneas? Pero su discurso, ¿cuál es? Volver a su universo social, cultural, a sus ancestros. ¿Te das cuenta? En Claro, realidad, en realidad Colchado. la clave estuvo siempre cerca, ¿no? El problema es que uno se Sí, aleja. sí, pero claro, por supuesto, claro que sí. Es decir, está ahí a nuestro, respirando en nuestra nuca, como se dice, y no nos damos cuenta muchas veces. Querido Sí, Lebrando, sí. se sigue escuchando un poquito el eco cuando te acercas. A ver. Ah, bueno, sí, yo Sí, tengo esa eso, manía de... sí, Sí, no, pero solo cuando te acercas nada ya, más. Eh, gracias. Por Me gustaría, querido, pues, primero agradecerte por estos minutos, no por ese tiempo. Creo que hay muchísima gente que está en este momento siguiendo la entrevista y están felices y contentos de verte. Casi todos han sido alumnos tuyos y otros son poetas, ¿no? Que te leen, que te siguen también. Eh, Hablemos de Soledades de Solans, el libro que vamos a compartir la portada en este momento para que los amigos vean la portada Soledades de Solans y Leonardo Pérez Grande, el libro que está publicando la colección Lima Lee. Ustedes pueden tenerlo de forma gratuita. Hay un link en este post con la dirección electrónica, hacen clic ahí y bajan el PDF del libro. Soledades de Solans son 5 cuadernos que ha preparado Leonardo Pérez Grande para entregárnoslo como un conjunto de su poesía. Yo creo que quienes lo lean van a poder identificar plenamente a este Hildebrando que hemos aprendido a leer en Aguardiente y otros cantos, en Aguardiente Forever, y por supuesto en los poemas que él ha publicado en una serie de revistas y en antologías. ¿Por qué Soledades de Solans, querido Hildebrando? Y después de tu Sí. respuesta me gustaría que nos compartas ya tu poesía, que nos leas, que estamos acá en realidad. Todo esto ha sido un previo para finalmente pedirte que nos leas poesía. Ay, Gracias, bueno, gracias. Hildebrando. Sí, no, gracias a ti nuevamente y gracias por esta edición. La verdad es que yo debo agradecerte doblemente porque tú
me has impulsado a recuperar algunos cuadernos que yo tenía guardados y que justamente van a formar parte de la sexta edición de Aguardiente Forever. Ocurre que en las 5 ediciones anteriores de mi libro, yo siempre he utilizado casi lúdicamente, ¿no? Incorporar nuevos cuadernos y sacar los que pienso que ya no me gustan en todo caso. Entonces, cada libro, cada edición, mejor dicho, es un nuevo libro. Ahora en esta sexta edición, pues vendrán Soledad de Solange, ¿verdad? Esplendor y Ocaso de la dinastía Tang y otros cuadernos. Las arenas de Atenas también las incluiré. Y Soledad de Solange, justamente pues son los poemas ya de este universo urbano, cosmopolita, ¿no? Del poeta que ha viajado y ha estado en varios lugares, ¿no? No solamente en América Latina, sino también en Europa. Hay poemas que escribí en Francia, poemas que escribí en Madrid, poemas que escribí en Atenas mismo, y en fin, ¿no? Y también, por supuesto, en México, en La Habana. Cosas que he ido recuperando porque no pensé que iban a alcanzar la, digamos, la dimensión para que se incorporen a un nuevo y futuro libro. Algunos amigos que felizmente me estimulan y me quieren, siempre me preguntan, pero Leonardo, ¿por qué solamente un libro? ¿Por qué solamente hasta la fecha? ¿No? Y me lo dicen de la manera más violenta, ¿no? Ya te vas a morir y solamente tienes un libro. Mira que los otros tienen 8, 10 libros. Y en realidad lo que yo me sorprendo más que ellos es que, ¿cómo es posible que yo haya escrito un libro? ¿Verdad? Un solo libro. Yo creo que no todos mis poemas no llegarán a 100, a 100 poemas. Y eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende que haya escrito un verso, un poema. Pero, en fin, ahí está la Yo creo que soledad ahí de Solá. hay mucho de humildad y bueno, pero está bien, porque yo creo que es una lección para muchos poetas. Pero no vas a salvarte, querido Dilbrando, de leernos Sí. Perro Suelto y Poemango, por favor. Queremos, Ah, bueno, sí, acá está, la platea está inquieta, quiere escuchar leer sí. a Bueno, Hildebrando gracias. Dilbrando. Bueno, los primeros poemas de Soledad de Solange, cuya edición nuevamente te agradezco, van estos dos poemas, ¿no? Perro suelto. Hay poemas que muerden, que arañan sin piedad, bestias insaciables que destrozan los fundillos, tus mundillos. Hay otros que ciegan con su resplandor y cierta gracia que le dicen, fluyen sin tropiezo hasta el nicho de una antología preciosista. No faltan los que han sufrido algún accidente gramatical o los que heredaron la maldición de un padre borracho. Hay poemas que son un terremoto, un tsunami que te arranca el pellejo, las vísceras, tus oscuras duplicidades. ¿Y qué decir de los perros muertos? Poemas sueltos como este. Perros que marchan a la deriva, canoas que hacen agua. Poemas errantes, balas perdidas que buscan tus ojos, tus abrazos, tu perdón. Perros querendones como la muerte. Poemas que labran su resurrección. Aullidos que se apagan en algún cuaderno olvidado. Tremendo poema. Gracias por ese Poemango. poema, Mango. El mango es pulposo, jugoso, sabroso. Hay que comerlo al natural de preferencia. Así no perderá su frenesí divino, ni su amable paisaje. Dicen que hay mangos aéreos, mangos marinos,
todos son bienvenidos. Vienen de geografías santas y llaneras. El sol, la lluvia, la tierra y la mano del labriego hacen este milagro delicioso que alivia tu hambre, amengua mi soledad, enmiela tus delirios. Mis poemas, en cambio, son ácidos, torpes, imperdonables. No tienen ni glamour, ni editor, ni aprueban el casting que demandan el mercado impío y el fácil manoseo. ¿Qué resplandor, qué gracia tiene esta escritura? Pregunta la muchacha seducida por un mango marqueteado. Ella prefiere el artificio, el poemango bien peinado, el cutis limpio, de espantos y lunares viejos. Poemango. No el poema añejo, que no sabe ser ni aéreo, ni marino, ni nocturno vicio eterno. Estos son los poemas, y no sé si hay tiempo para leer otro poema breve y terminar. Sí, dos poemas más, querido Hildebrando, dos poemas más. Bueno, gracias. Un poema breve que a mí particularmente me recuerda muchas cosas hermosas. Honey. Tú nomás, Honey, me dices, y no sabes cómo se me arrebata la lengua. Tú nomás, Honey, deliras y balbuceas constelaciones remotas, mariposas ardientes, pinos frescos, mientras un río de miel ilumina la noche gastada por tus cánticos y aullidos. Con mi torpe abecedario que viene desde antiguo, levanto tu nombre, sagrado y sangrante, con tu honey y mi lengua, con mi flecha y tu honey, oh poesía. Gracias, Harold, por esta mañana, por este reencuentro contigo y con los amigos, las amigas que amablemente nos han escuchado el día de hoy. Querido Hildebrando, las gracias a ti y más bien y este es un atrevimiento de repente de mi parte, pero si puedes obsequiarnos un último poema, sería Yo, pero yo lo sería hacía por los tiempos. ¿Te parecería bien Caballo Bayo? perfecto, claro que sí. Sí. Y justo Bueno. estaba pensando en ese poema, a caballar, a caballar. Exacto. Gracias. Sí, sí. Caballo Bayo. Los caballos se cansan de galopar sobre tierra sombría, de comer manzanas, azúcar y alguna ración de hojas de hierba. Los caballos se cansan de volar por valles oxidados, páramos inhóspitos, paisajes montaraces. Secretamente anhelan algún derbi glamoroso, tal vez una pasarela victoriosa, y no fiambre, y no fiebre, y no fuete. Ah, los caballos, los solitarios, los buenos para nada, esas malas, perdón, esas mulas insufribles. De rato en rato beben en abrevaderos amables, extraviados en tardes para el olvido. Beben para calmar sus ansias y apagar la sed que les quema el pellejo, cuarteado por el sol y alguna mano bruta. Solo las yeguas descifran los relinchos y los golpes que el aire sueltan para aplacar sus furias y sus penas. Solo las caballinas, las cabillacas, ay, mi torpe lenguaje caballuno, solo ellas les regalan la dicha infinita de caracolear bajo las ramas de aquellos guarangos marchitos, que sin preguntarles sus nombres, ni de dónde vienen, ni para dónde van, les abren las puertas de la eternidad, que dura apenas más que un relincho espumoso, como las olas de la mar. Fieles a su doctrina, no son corceles divinos, ni bereberes criollos,
pero sí amantes incurables. Inútil trote, compañero, inútil tu cantar. Tarde o temprano, la muerte acabará contigo, a caballazo limpio, a quemahueso, a matasueño. A caballar, a caballar, a caballar. Gracias. Gracias, muchas gracias, querido Hildebrando Pérez Grande. Ha sido el poeta Hildebrando Pérez Grande esta mañana abriendo luces en Primavera Poética y en Lima Lee. Tienen Soledades de Solange, el libro que pueden ustedes descargarlo gratuitamente. Nos vamos a despedir por ahora de él. En septiembre, querido Hildebrando, va a ser el festival con los 65 poetas publicados y allí vamos a tenerte nuevamente en una mesa compartiendo ya, no solo, sino una mesa compartiendo, ya no solo conmigo, sino con los poetas que estamos publicando en esta colección. Muchísimas gracias y Gracias. nosotros vamos a retornar en 10 minutos o 15 minutos con la poeta María Ángeles Pérez López, poeta española, que también está publicando en esta colección que generosamente está entregándonos Lima Lee y la Primavera Poética. Retornamos. Muchas gracias con todos. Gracias.